Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barceló. Bienvenidos a Argentina con Salud. Acá estamos, te lo dijimos, como todos los domingos esperándote para contarte todas las novedades, todo aquello que tiene que ver con esto tan importante para todos los seres humanos, que es la salud. Que te repito siempre, no es la ausencia de enfermedad, es ese estado de equilibrio donde todo es muy importante. Lo que pensás, lo que sentís, lo que haces, lo que decís, lo que te envuelve y lo que te acompaña. Así que aquí estamos para arrancar un nuevo Argentina con Salud. Recibimos en Argentina con Salud a la doctora María Cristina Echegoyen. Ella es especialista en salud pública y epidemiología. Trabajó durante 34 años en el Ministerio de Salud de la Nación, desempeñando tareas como jefa del Departamento de Inmunizaciones, subrogante en la Dirección de Epidemiología y directora nacional de Salud Comunitaria. Además, es docente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, docente en el Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud, Médicos Municipales en Cava y docente en la Universidad Católica Argentina. Así estamos con nuestra primera invitada aquí en Argentina con Salud. Ella es una profesional con muchísima trayectoria, pero además es una amiga. Tenemos a la doctora Echegoyen, a mi querida amiga Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Laura, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá. Es un placer inaugurar nuestro espacio de salud contigo, que tenés todas las herramientas para explicarnos, para contarnos esto que nosotros estamos queriendo hacer y tratar de comunicar a través de este programa. Que la salud no es solamente la falta de enfermedad o la ausencia de enfermedad, que a través de la salud podemos también prepararnos para estar saludables, prepararnos para enfrentar cualquier contratiempo o cualquier enfermedad que pueda presentarse. Y vos sos especialista justamente en esto, en la prevención. Pero más que nada, hoy quisiera poder hablar con vos de las prevenciones específicas. ¿Qué tenés para contarme? Bueno, justamente lo que vamos a charlar un rato es de la prevención específica que está compuesta fundamentalmente por lo que son vacunas. Uh-huh. La verdad que la República Argentina tiene un calendario de vacunación a disposición de todo el público, que es muy completo y que abarca muchas enfermedades. Y entonces lo primero que hay que decir es que la idea de que la vacuna es un elemento justamente para que esté presente antes de que se produzca la enfermedad. Exacto. Es una de las herramientas más ricas que tiene la medicina, uh-huh, porque justamente es llegar antes de que la gente se enferme. Y fíjate la importancia que tiene que empezamos a cuidar a la gente desde que está en la panza de la mamá, porque la vacunamos a la mamá para protegerlo al bebé, y prácticamente desde que nace, los primeros 6 meses, el bebé estaría cubierto uh-huh, a partir de las vacunas que ha recibido la mamá, pero después de los 6 meses empiezan a perder vigencia y tenemos que empezar a ponernos en marcha con la vacunación de los niños. Es una responsabilidad de los padres, cuidar a sus hijos y darles las vacunas. Yo te vuelvo a repetir, el calendario es rico
Las vacunas están disponibles en forma gratuita para toda la población. Justamente este es una de las características de lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, que es un programa de carácter universal, es decir, que cubre a todos los niños. Están absolutamente cubiertos todos, a partir de el año, es decir, a partir del nacimiento, porque ya a partir de los 2 meses empezamos a darle vacunas, a los 4, a los 6, después al año, bueno, y así vamos teniendo un calendario de vacunación que nos cubre toda la infancia, la adolescencia, y llegamos hasta los adultos mayores que también tienen su calendario de vacunación. Hay que decir, las vacunas son gratuitas. Las vacunas están a disposición en los centros de salud, en los hospitales, en las obras sociales. Todos son lugares donde todos esos lugares se dan gratuitamente. Además, por supuesto, el que tenga una prepaga o una mutual, seguro que va a tener las vacunas a partir de su institución. Pero lo importante es que todo el mundo puede tener acceso a esto. Exacto. ¿No? Que el acceso es libre, que el acceso es gratuito, en su mayoría, por supuesto, sobre todo para todo lo que está establecido dentro del calendario. Que es muy rico y muy vasto nuestro. Yo te digo que se va modificando, ¿no es cierto? Porque, o sea, desde hace 20, 30, 40 años atrás, al día de la fecha, se fueron modificando y se fue ampliando en función a las nuevas cepas o a las nuevas enfermedades o a los nuevos ataques que podemos llegar a sentir. Incluso a las nuevas vacunas, porque de repente son enfermedades viejas, pero que las vacunas no estaban. Entonces, bueno, se fueron haciendo cada vez más vacunas y la verdad es que el calendario de vacunación nuestro es muy amplio, cubre muchísimas patologías y entonces es una pena que por falta de atención, de repente porque el tiempo a veces nos es muy tirano y las familias están muy ocupadas y tienen muchas actividades y bueno, y de repente descuidan un punto tan importante como es el de la vacunación. Hay que tener en cuenta además el valor que tiene la vacuna. Una vacuna tiene un valor individual porque cuando vos se la pones a alguien, estás haciendo de enfermarse. Pero la realidad es que si la comunidad entera se hace cargo y se vacuna, no solamente la vacuna te cubre, no es una protección individual, sino que es colectiva. Porque si vos no te enfermas, no vas a enfermar a otro. No vas a transmitir, Con lo cual, la vacuna tiene ese doble rol. Por un lado individual, pero además tiene una cobertura colectiva. Pero para que la cobertura sea colectiva, tenemos que tener un alto nivel de vacunación. Hoy por hoy estamos enfrentando un problema que nos parecía ya pasado. Superado en algún momento, sí. Claro, quizás los que somos más grandes sabemos que antes que los chicos tuvieran sarampión era algo absolutamente natural, todos los chicos tenían sarampión. Después los vacunamos, hicimos grandes campañas. Este país se ha caracterizado por haber hecho grandes campañas, por haber cubierto poblaciones muy grandes para eliminar el virus del sarampión, porque el único ser vivo que tiene sarampión es el hombre. Hay otras enfermedades que no, que las pueden tener los animales. El sarampión no, solo es de los hombres. Entonces, siendo el único que se puede enfermar el hombre y existiendo una vacuna eficaz, podemos llegar a erradicarlo. Pero hay que cumplimentar los niveles de vacunación. Siendo una enfermedad viral, las enfermedades virales tienen mucha mayor transmisibilidad que las enfermedades bacterianas. Por lo tanto, se necesitan coberturas muy altas de vacunación. Lamentablemente, en este momento no las tenemos. Es más, al día de hoy, creo que tenemos ya 24 casos de sarampión que veníamos de cero. De cero. Hay 3 zonas de la capital federal, creo que la comuna 1, la comuna 4 y me parece que la otra es la 9, tienen casos de sarampión y también en el Gran Buenos Aires. En total son 24 al día de hoy. Pero seguramente que si hay 24 que se han diagnosticado, debe haber una transmisión, puede haber algunos otros tantos que no están. Por cada caso debe haber por lo menos unos 10 que no se diagnosticaron.
Entonces es muy importante que la gente lleve a sus niños a vacunar contra el sarampión. Normalmente la vacuna del sarampión es la triple viral. Se aplican juntas la vacuna del sarampión, la vacuna de la rubiola y la vacuna de la papera. Por eso es la triple viral. Y se aplica al año. Sin embargo, son varias dosis. se aplica una al año y después se aplica otra al ingreso escolar. Ese es lo regular. Pero en este momento, como estamos frente a un brote, porque estamos frente a la aparición de casos que no se esperaban, en muchos lugares se está adelantando la vacunación y se está haciendo una oferta de vacunación a niños entre 6 y los 8 meses para cubrirlos de esta enfermedad. ¿Es una enfermedad banal? No. No hay que confundirse. Solamente... Sí, porque nos quedamos siempre con que el sarampión es el granito o la picazón. Claro. No pasa solamente por ahí. No pasa por ahí. Hay formas graves de sarampión. Por otra parte, las formas graves de sarampión solo le dan a los niños desnutridos o a los niños carenciados. No. Nosotros hemos visto muy graves niños realmente eutróficos, es decir, niños de buen peso, bien alimentados. Bueno, entonces, lo importante es cubrirlos con la vacuna. Y tengo que decirte que en realidad, hoy por hoy, que haya bajos niveles de vacunación, no incluye solo a aquellos padres que por alguna razón piensan que las vacunas no deben darse. No. Tenemos un montón de gente que sí vacuna a sus niños, pero por alguna razón no han ido. Entonces hay que pedirles a todos que se den cuenta que estamos haciendo volver una enfermedad que se había ido prácticamente de la Argentina y que volvió porque un par de niños que estuvieron en el exterior la trajeron ahora. Y ahora empezó a desparramarse acá. No significa por esto, o sea, si bien sabemos que todo lo que es la salud implica también el nivel socioeconómico, el ámbito donde vivís, el hábitat donde te desarrollás y demás. No o sea, me estás diciendo que no solamente aquellos niños que viven en una situación socioeconómica por ahí un poco más difícil, no se trata solamente de casos de esta situación. No, es que vos pensás, el sarampión es una patología que tiene una alta transmisibilidad porque se transmite a través de las gotitas de flujo. Entonces, eso hace que el contacto con las otras personas, el hablar con otro, vas en un colectivo y vos vas con tu niño en un colectivo y un niño en el colectivo puede ir y tener sarampión. Hay que decirlo que además transmite sarampión unas 48 horas antes de que empiece con síntomas, o sea que se empiece a brotar, o sea que un chico puede parecer sano, pero está enfermo. Pero está incubando una enfermedad. Puede ir a la guardería, puede ir a un jardín, puede ir a una plaza, puede estar en cualquier lado. Por eso, la insistencia, hay que vacunarlos a los chicos. Hay un montón de vacunas, bueno, pero esta es importante que hoy tengamos presente esta vacuna. Perfecto. Un detalle que por ahí saltamos en el principio de la explicación. Porque, ¿por qué la necesidad de vacunar a los chicos? Como decías, vacunábamos a las mamás en su etapa de embarazo para que los chicos tengan una protección hasta determinada cantidad de meses, pero claro, la formación del sistema inmunológico de las criaturas lleva un tiempo. Exacto. Entonces, se supone que la vacunación, ¿qué estaría haciendo en este caso? En realidad, como el sistema inmunológico de un bebé recién nacido es bastante acotado, ya empezamos a vacunarlo. Vos pensás que cuando nace, antes de que salga de la maternidad, a los chicos le damos la primera vacuna, que es la de la BCG. La BCG. Que los protege de las formas graves. Y es muy importante. Si no se la dieron antes de salir de la maternidad, que en la primera semana que esté fuera del hospital, del sanatorio, donde sea, le den la vacuna de la BCG. Porque las formas graves de BCG en los niños producen lesiones que son irreversibles. Con lo cual, hay que proteger a los niños primero con eso. Pero ya a los 2 meses empezás a darle un montón de vacunas, porque le das la cuádruple o la quíntuple, la que esté disponible en su momento, le estás dando también la de la polio, le estás dando la del estafilococo, le estás dando un montón. Claro, ponele,
esto, vos me decís la polio, y vos decís, ay no, escúchame, poliomielitis, eso era de mi abuela. No. No es así. La de la tuberculosis, decían, no, eso pasó hace mucho tiempo, pero no estamos hablando de cosas tan lejanas ni de tan erradicadas. No, porque, por ejemplo, la tuberculosis ha tenido un rebrote importante en la comunidad. ¿Debido a qué? Bueno, debido a la aparición de enfermedades que son inmunodepresoras. Entonces, todas las enfermedades inmunodepresoras facilitan que la reemergencia de enfermedades que parecía que ya no estaban más. Hay que tener en cuenta que la tuberculosis tiene mucho que ver con el medio en que vive la gente. Entonces tiene mucho que ver con el hacinamiento, con la malnutrición, con el tema de la pobreza en cuanto a la falta de trabajo, la falta de diversión, la falta de paseo. Todo eso hace que una persona se enferme. Y la tuberculosis está dentro de ese grupo. ¿Se pueden enfermar otras personas de tuberculosis? Sí. Te puedes contagiar. Pero si vos tenés las condiciones personales y de cuidado dadas, va a ser más difícil. Tenemos una demanda que crece, una oferta académica que también se amplía. Forma parte un poco del ADN de la Fundación Barceló en un constante crecimiento. Esta ampliación edilicia viene a atender esa demanda por parte de los alumnos, por parte de las carreras, por parte del propio proyecto educativo. Recibimos en Argentina con Salud a la doctora Daniela Pastaro, médica pediatra, especialista en cardiología infantil. Actualmente pertenece al staff de profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Trabaja además en el área de cardiología del Sanatorio Sagrado Corazón y del Hospital Español de Buenos Aires. Se desempeña como ecocardiografista fetal del Sanatorio Anchorena y atiende en consultorio privado. Para consultas y turnos, comunicarse al 11 35 67 37 52. Tan importante para la salud es el corazón. Sí, señora, sí, señor, el corazón. No queremos tener el corazón con agujeritos y por eso nos vamos a dedicar hoy en este programa a las cardiopatías congénitas. Estamos hablando de corazón, todas aquellas afecciones que tiene o que puede tener el corazón, y cuando hablamos de congénito, justamente estamos hablando de todas aquellas cosas que ya vienen con nosotros, que se hacen o que se producen en la panza de la mamá. Yo te lo explico así simple, pero la que te lo va a explicar bien es la doctora Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar acá, por gracias venir. Gracias por la invitación, por favor. A contarnos esto de los corazones con agujeritos que dicen los chicos. Los corazones. Bueno, como muy bien vos dijiste, cuando hablamos de cardiopatías congénitas es eso, son anomalías estructurales del corazón. También incluimos los grandes vasos intratorácicos, digamos, los que están adentro del pecho, sí, y que ya se forman de manera intrauterina, desde el periodo embrionario. Es fascinante en realidad la embriología del corazón, porque es un tubito que empieza a generar todo plegamientos y contorsiones para formar ese corazón que conocemos normalmente, de 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, y que los vasos vayan saliendo donde tienen que salir, las grandes arterias, y las venas llegar a donde tienen que llegar. Pero bueno, eso es básicamente las anomalías que ocurren en el corazón desde antes de nacer. Y ojo de no confundir cuando uno habla de congénito con algo genético. No se sabe bien cuál es la causa de las cardiopatías. Exacto. Es cierto que hay una incidencia aumentada en hijos de madres con cardiopatías. O sea que
la parte hereditaria existe de Existe. alguna manera, o la tendencia hereditaria existe, pero no significa específicamente que No sea necesariamente, no necesariamente. Hay una incidencia, puede tener un aumento de un 3, un 5%, pero la causa es multifactorial. Exacto. Es una pregunta típica de los padres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo tiene la Exacto. cardiopatía? ¿Sí? Y es multifactorial, no es que les queramos mentir, es multifactorial realmente. A ver, para traducirlo de alguna manera, así como se va formando el embrión durante los 9 meses, o Tal sea, cual. en cada semana te van contando y te van mostrando Sí. qué se va formando primero y qué se va formando después. Hay algún momento en que por ahí hay algo que no terminó de cerrarse, generalmente son pasos que no se terminan de cerrar o alguna válvula que no hace la función que corresponde, Sí. y en eso basamos, la cardiopatía. De acuerdo a eso va a ser el tipo de la cardiopatía, desde muy muy leve, que el niño nace y quizás no se diagnostica en la niñez, puede llegar a un adulto joven sin diagnóstico. Algunos se diagnostican y solo requieren un control habitual, un control anual o cada 6 meses, dependerá. O niños muy muy graves, sí, que nacen y requieren una atención inmediata, Claro. que eso ya hablamos de cardiopatías específicas, que son las ductus dependientes. Sí, que son un grupo que van a ser chicos que requieren una atención inmediata o una atención antes de irse de la internación conjunta Bien. de la neo, Del alta de sí. la internación conjunta con la madre o el padre, sí. Bien. Te puede hacer una pregunta que por Sí. ahí voy a estar diciendo cualquier No, cosa, no. pero viste que la gente pregunta, a ver, como estabas hablando de que hay algunas cardiopatías que por ahí no significan nada, o sea, que existen, que requieren solo un control y que por ahí no pasa más que de eso. Cuando hablamos del soplo, el famoso soplo, ay, mi nene nació con un soplo. Perfecto, ¿Qué eso es una pasó? excelente pregunta porque es un motivo de consulta súper frecuente. Y es lo que yo siempre intento transmitirles a los padres. El soplo es un ruido que hace la sangre cuando atraviesa las estructuras del corazón y que nosotros, sea el pediatra o los cardiólogos, lo escuchamos con el estetoscopio, que es esa herramienta que Bien. tenemos, y lo escuchamos. Los soplos pueden ser totalmente benignos, que nosotros en pediatría a veces los llamamos funcionales, o benignos o de la infancia, y soplos que son secundarios a un agujero, A otra, anormal, a claro. una válvula que no anda bien, a algo que está cerrado. Y después depende del momento del niño. Yo siempre les hago pensar a los padres como que, bueno, hay un río. Un río cuando circula el agua tranquila, no pasa nada, no hace ruido. Pero cuando el agua empieza a alborotarse, hace un ruido. Y ese sería el soplo. Entonces un niño que está con rápido crecimiento, cuando está con fiebre, cuando está incubando una enfermedad, que la sangre tiene que pasar con más velocidad, podemos escuchar un soplo. Y eso por eso es típico. El niño va a una guardia cursando un cuadro respiratorio, unas líneas de fiebre, y le diagnostican un soplo y ahí viene urgente al cardiólogo. Claro. Entonces, los soplos que nosotros los cardiólogos definamos como funcionales o inocentes no requieren controles. Bien. Yo le transmito a los padres, no son enfermedades. Claro. No lo pongan en las fichitas del colegio. Claro, no está dentro de la cardiopatía, Tal digamos. cual. No lo pongan en esa ficha del colegio porque por ahí las maestras no están al tanto, segregan a ese chico, lo dejan sin hacer actividad física, etcétera. Claro. Y no es nada, no hay nada para que se cierre, no tienen que venirme a ver cada 6 meses por esto, se va a ir solito. Cuando desarrolla la caja torácica, el pechito, desaparece. Y después sí, obviamente, si bien nosotros con la auscultación decimos este es un soplo funcional o puede ser secundario a algo, tenemos una herramienta muy valiosa para nosotros que es el ecocardiograma Doppler. Ahí vemos anatomía, estructura, Claro. función del corazón y ahí decimos, bueno, realmente no es nada o bueno, hay algo que Claro. controlar. Si ese ruido ya está provocado por algo que es un poquito más que el ruidito normal o natural, Exacto. hay algún, como decís vos, algún agujerito que está mal, alguna válvula que no está funcionando y demás. Exactamente. Hay signos de alertas, por ejemplo. Hmm. Uno que es el más tradicional, que es el famoso las manitos, los labios azules. Bueno, en realidad, a ver, hay que... eso es lo que lo llamamos, los médicos decimos cianosis. Cianosis. Cuando el chico
no tiene una saturación adecuada en los tejidos. Por ahí se van a acordar de la pandemia, el famoso saturómetro que decían, uy, ¿cuánto satura este paciente? ¿Se interna o no se interna? Porque satura menos de 90, más de 90, bueno, los criterios que había en ese momento. Pero la cianosis, para que sea una cardiopatía, tiene que ser una cianosis central. No es solo la periferia de la boquita, no es solo las uñitas, ¿sí? Porque eso puede ser secundario a cambios de la temperatura, sobre todo y principalmente en un neonato que son muy lábiles, un bebito recién nacido, sino que tiene que involucrar mucosas y obviamente también va a estar la parte periférica, pero tiene que ser una cianosis central. Las mucosas van a estar incluidas en esto. Bien. Y para que un chico esté cianótico, hay algo muy importante, por ejemplo, que ya se instauró como un screening, que es el screening neonatal. Antes que el chico se vaya de alta, se hace un test de saturar al paciente con este aparatito, después de las 24 horas y lo más cercano al alta del paciente. ¿Sí? Antes que se vayan con la mami o con el papá a la casa, listo, lo saturamos, manito derecha y los pies. Si eso da más de 95%, bebé a la casa, no tiene nada en el corazón, al menos grave. ¿Sí? Bien. Si da menos de 89, llamamos urgente al doctor, que probablemente el neonatólogo nos llame a los cardiólogos, y probablemente haya alguna cardiopatía. Bien. Y si da en el medio, se repite y se siguen los mismos criterios. Pero esto es muy, muy importante, pues esto permite un diagnóstico de las cardiopatías ductus dependientes, que es la que hablamos al principio. El ductus es una estructura que es como un puentecito, ¿sí? Que nos permite mantener la circulación cuando estamos adentro de la panza. Cuando salimos, 24 o 96 horas, eso se va cerrando progresivamente. ¿Y qué pasa? Si el chico tiene una cardiopatía y necesitaba ese puentecito para vivir, y el chico se fue de alta porque todavía tenía abierto ese puentecito, se descompensa en la casa. Y no es lo mismo un chico que se descompensa en la casa que lo podamos diagnosticar a tiempo y hacer un tratamiento adecuado. Esta unión entre lo que sería la cianosis, esto ver tanto las manitos como la boca azul, que sería la representación de la falta de oxígeno. Sí. Porque a veces nos pasa que los que estamos en salud por ahí nos queda muy claro, pero los que no están en salud es como que, pero pará, si me está hablando del corazón, ¿qué tiene que ver con que se quede sin aire? ¿Cuál sería la relación de por qué estas cardiopatías hacen que los chiquitos se queden sin aire? O sea, o con menor con la baja oxigenación. Bueno, cuando nosotros hablamos de las cardiopatías cianóticas o esta del nene azul, en realidad podemos tener causas que tienen con el flujo aumentado, la sangre aumentada a nivel de los pulmones, que nosotros le llamamos hiperflujo pulmonar, y que en este caso es el ejemplo más típico es una cardiopatía muy compleja que se llama la transposición de grandes vasos. Normalmente están al revés. Están al revés. Están al revés, exacto. Del ventrículo izquierdo normalmente sale la aorta. Acá sale la arteria pulmonar. Bien. Y del ventrículo derecho normalmente sale la arteria pulmonar. En este caso sale la aorta. Entonces están al revés. Entonces la circulación es en paralelo, ¿sí? Claro. Y no funciona. Entonces siempre está circulando sangre sucia. No hay oxigenación. Claro, Exacto. la sangre sucia vuelve al pulmón, entonces no sirve porque el pulmón, la sangre limpia vuelve al pulmón, entonces no sirve oxigenar eso. Entonces queda esa circulación en paralela y el nene va a estar azul porque los vasos están al revés, básicamente a grandes rasgos. Y después tenemos otra causa con flujo disminuido a nivel de los pulmones, que hay una obstrucción. Y la representación más grande es la tetralogía de Fallot. A nivel de la pulmonar, hay una obstrucción. Está cerrado. Hay distintos grados, ¿no es cierto? Sí. Que puede ser desde muy leve y el paciente al inicio no se pone azul y se va poniendo progresivamente azul, o cuando está muy, muy cerrado, que sería algo crítico, el paciente se pone azul inmediatamente. Bien. Ahí ya tenemos por lo menos la ejemplificación de por qué tenía que ver el oxígeno con el corazón en estos momentos. Las formas del corazón que empezamos a ver, que nos muestran y que nos dicen, no, porque acá el corazón tiene una forma diferente, porque claro, no tenemos todo el corazoncito con la formita que se ven habitualmente. Bueno. Pero
las cardiopatías muestran unas formas diferentes. Sí, me hice acordar a los chicos que cuando le muestro el eco me dice, pero eso no es un corazón, Claro. porque no se lo imaginan así. Sí, por ahí lo que a vos te hace recordar esto de en las radiografías de tórax, las distintas Exacto. formitas, que sí puede tener esto con la forma de zapatito, de sueco, que es típico de la tetralogía de Fallot, esta Claro. patología que hablábamos antes. Justamente porque el ventrículo derecho está gordo, está hipertrófico, entonces da esa formita, bueno, y la arteria pulmonar ahí que está más chiquita, y bueno, y el famoso muñeco de nieve, que esta es una cardiopatía, que bueno, no la nombramos hasta ahora, pero en vez de las venas estar llegando adecuadamente a la aurícula izquierda, hay una anomalía total del retorno venoso y es de tipo obstructivo. Es muy típico y eso es una urgencia en nuestros pacientes cuando vemos esa placa de tórax. De todas maneras, esto, los grandes maestros, los grandes profesores hacían muchísimo hincapié ahora, pero nosotros tenemos tan fácil el acceso al ecocardiograma ahora que por Claro. ahí... Que ahora es como que ya digamos vemos que esa forma... la clínica del paciente y en cualquier guardia, en cualquier Bien. institución tenemos, al menos acá en Capital, tenemos un Hay- ecocardio claro. como disponible para hacer el diagnóstico correcto inmediatamente. Más rápido, más claro y sin tanto adivinar como por ahí tenía que haber sido antes. Pero bueno, no todas las cardiopatías son con tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Es cierto? O sea, para que no nos asustemos. Cardiopatía, salimos todos corriendo, No. ay, me tienen que abrir y operarme el corazón. No es así. 100% no. En realidad los avances en la medicina permitieron, antes la gran mayoría eran así, ahora hay muchos avances en lo que respecta al cateterismo. El cateterismo es eso que el famoso me pinchan la ingle y llego a través de distintos catéteres, como la palabra lo dice, hasta el corazón. Y si hay un agujerito, irlo a tapar con un tapón. Si hay una válvula cerrada, irla a abrir con un balón. Y bueno, eso nos ayudó mucho en la evolución. Y obviamente no todas las cardiopatías son quirúrgicas porque hay algunas que solo requieren seguimiento, de más Exacto. está decir. Perfecto. O sea, ni todas las cardiopatías son quirúrgicas, ni todas las cardiopatías terminan en un trasplante, que también No, es el claro. susto muy grande. Y en el caso de que ser quirúrgicas, tampoco la operación no se hace ni bien nacen en la mayoría. De nuevo, depende la gravedad de la cardiopatía. Hay cardiopatías, por ejemplo, esta transposición de grandes vasos que hablamos, que los vasos Claro, salen esa totalmente cruzados, no hay manera de... Eso es un bebé que en la primera semana de vida, en líneas generales, se opera. Si es una Exacto. hipoplasia, o sea, el ventrículo izquierdo no se desarrolló, tengo que hacer algo para poder, exacto. poder darle el adecuado flujo a ese chico. Pero, por ejemplo, podemos tener una comunicación interauricular, un agujero entre las dos aurículas, y ese paciente, si yo no le haría el diagnóstico, la clínica se presenta en un adulto joven. Ah, Entonces, más o menos alrededor de qué edades. 15, 16, 20 años Mira. puede llegar la clínica, que ya me importa. Puede haber repercusión, obviamente, Sí. antes. Si yo le hago una ecografía del corazón, puede haber dilatación de cavidades derechas, puede ser un paciente que se enferme un poco más de lo respiratorio que otro, que crezca un poquitito menos a veces. Pero no en niveles significativos como para dar una pauta de No. alarma. Y generalmente estos chicos, por ejemplo, los esperamos alrededor del jardincito, los operamos porque Bien. nos suele dar una clínica florida antes, entonces los operamos en un chico en edad de jardín de infantes. Y bueno, y después dependerá cada uno. Es muy artesanal en Sí, pediatría. exacto. Es súper artesanal y es súper ver cada chico. Es una pregunta que me hacen mucho las madres. ¿Con qué peso lo opero, doctora? ¿Cuánto tiene que pesar? Claro. ¿Qué edad tiene que tener? Yo siempre les explico que no hay un número, hay un paciente. Si tu bebé, por más que pese 3 kilos o 4 kilos y no me aumenta de peso, está en insuficiencia cardíaca y no hay manera de controlarlo con medicación, lo vamos a tener que operar. Sí. Pero si tu bebé va evolucionando muy, muy bien, lo esperamos con el máximo peso posible, que esa cardiopatía lo permita, para tener un mejor pronóstico. Pero dependerá del chico. Acá en Argentina con Salud nos gusta hablar de prevenciones para no llegar generalmente a lo que son las enfermedades. Pero en este caso estamos hablando de cardiopatías que por ahí no podemos ni siquiera
prever. Sí podemos hacer o prestar atención a determinadas cosas, a determinados alarmas, ítems, sobre todo no para, a ver, estos chicos que por ahí no a la salida del neonatólogo, a la salida del nacimiento de recién nacidos, no presentan ningún tipo de alarma, ni de síntoma, ni demás, pero en el transcurso del primer año, segundo año, empiezan a hacer ¿cuáles serían esos síntomas o esos signos que yo tengo que prestar atención? Bueno, generalmente puede haber algo antes, ¿sí? En meses, digamos. Sí. Un paciente, por ejemplo, que no quiera succionar bien, que se canse, sea mamadera, sea el pecho que tome, succiona y se cansa, entrecorta, que se agite, que le vean la pancita, ¿sí? Que se levanta muchas veces o que se le marquen las costillitas. El transpire mucho a mí no me gusta mucho porque hay muchos bebés que transpiran y para mí no es un signo valorable, pero bueno, eso es una. Los cambios con el llanto, por ahí lloran y se ponen muy, muy azules, que también puede ser que esté presente en cualquier otro neonato, pero bueno, es una cuestión para consultar. Pueden ser esas básicamente como signos de alarma, así que a mí me llamen la atención. Obviamente la falta de aumento de peso, eso la el crecimiento pediatra habitual que el pediatra va siguiendo y que siempre va mostrando si hay cosas. Pero si no, no hay un signo de alarma, decir, no, tengo que salir corriendo y llevarlo al cardiólogo. Sí, en general el pediatra debería detectarlo si el nene respira muy distinto o si hay un cambio en la coloración. Se debería ver si hay algo grave como para salir corriendo al cardiólogo. Se detecta. Se detecta enseguida. Es fácil de ver, digamos. No es como otras cosas que por ahí, bueno, quedaron ahí dando vueltas y no sabemos o no le prestamos atención específicamente. Tal cual. O sea, que nos quedamos tranquilas, mamás, que no es que no nos vamos a dar cuenta de que al bebé le está pasando algo. Y que... Yo creo que sí, siempre les pregunto eso a las madres, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que las madres, si notan un cambio en lo que es habitual para su hijo, a esa madre siempre hay que prestarle atención, madre, padre, cuidadora, lo que sea. Pero el que lo cuida permanentemente y nota un cambio, hay que escucharla. Prestarle atención. Sí. Me encantó que lo hayas explicado de esa manera porque pasa que muchas veces nos quedamos con esta, que nos quedamos a ver cómo era cuando yo estudié, cómo era la anatomía, dónde pasaba por un lado, dónde pasaba por el otro, y eso, graficarlo es muy lindo y es muy importante para saber, porque cada vez que estamos informados, menos miedo tenemos. Totalmente. Y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las personas y los profesionales que vienen a Argentina con Salud. ¿Qué es la salud para vos, Daniela? Ay, bueno. Bueno, la salud para mí, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario, quiero decir, y trabajábamos mucho en su momento en la carrera esto, y me acuerdo el título, pero a mí me encantaba, que no es la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Espectacular. Sino es ese conjunto de estabilidad biopsicosocial. En las cardiopatías nos pasa mucho. El paciente está enfermo de la cardiopatía, solamente no tienen temas con el desarrollo, la familia que tiene que contener un cardiópata. Para nosotros son héroes nuestros pacientes cardiópatas. Tener que llevar adelante ese corazón es maravilloso. Entonces tiene que ser toda una conjunción de la persona desde el punto de vista biológico, psicológico y social que nos rodea. Muchísimas gracias. Un placer tenerte, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y seguimos porque esto recién empieza, hay mucho más. Tenemos una demanda que crece, una oferta académica que también se amplía. Forma parte un poco del ADN de la Fundación Barceló en un constante crecimiento. Esta ampliación edilicia viene a atender esa demanda por parte de los alumnos, por parte de las carreras, por parte del propio proyecto educativo.
Recibimos en Argentina con Salud a la doctora Ángela Nakab, médica especialista en pediatría y adolescencia, con una maestría en familia, salud, derecho y educación, consultora en crianza, jefa del Hospital de Día Hospital Elizalde, secretaria de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, coordinadora de Crianza y Salud. Para más información, consultar sus redes @angelanacab.pediatra. Te dije que estábamos en mayo, ya estamos en pleno otoño y que empezaron los fríos. Y empiezan los fríos y empiezan ahí a dar vuelta los síntomas, las enfermedades. Pero no tanto las nuestras, que es las que nos preocupan un poco. Pero cuando más nos preocupamos es cuando les toca a ellos, a los chicos. Pero bueno, ¿sabes qué? Te traje la especialista, como siempre. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Fantástico. Estamos acá, viendo que empezó el frío, viendo que empiezan a llegar los síntomas, viendo que ellos, nuestros peques, empiezan a tener el moco, el resfrío, la nebulización, el puff. ¿A qué nos atenemos? Bueno, primero de todo llevar calma. Esta época hace que los chicos se contagien, sobre todo los más chiquititos. Cuanto más chiquito, todavía su sistema inmunitario se tiene que enfrentar con todos los gérmenes que hay alrededor y es la queja de todas las familias. Sale de una, empieza con otra. Y tal cual, en este momento las guardias están llenas, los consultorios están llenos porque los chicos tienen la mayoría de enfermedades respiratorias banales de la infancia. ¿De qué se trata esto? En general están circulando muchos virus en este momento, que después si quieren podemos nombrar un poquito. Y lo que más tienen los chicos son cuadros de catarro de vías aéreas superiores, respiratorias, que es lo que más se afecta. Porque los chicos enseguida producen moco. Y con los mocos viene la tos, que es algo que en general molesta mucho a la familia porque sienten que los chicos se pasan el día y la noche tosiendo. Tosiendo, que no respiran bien, que los mocos, que esto, que hacen unas liñitas de fiebre Tal a cual. veces En por general, esa misma congestión. En general muchas veces tienen fiebre los chicos, entonces lo que uno tiene que ver, lo más importante de todo, ver el estado general del niño. Bien. Si el nene, una vez que baja la temperatura, se siente un poquito mejor, juega, está un poquito más activo, come algo, tampoco hay que pretender que coma igual que siempre, entonces ahí uno se queda más tranquilo. Ahora Mientras sí esté activo. que esté activo, que Bien. sea un niño que está enfermo, pero que está activo. Que responde, que se ríe de a ratos, que juega, que tira los juguetes, que hace un poquito de lío, pero que va a toser, va a tener mocos. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Por un lado, el estado general, y por otro lado, si tienen o no dificultad respiratoria. Exacto. ¿Cómo podemos verlo esto? Sobre todo, en general, los cuadros virales se ven en los menores de 2 años, pero a cualquier edad todos sabemos que podemos tener cuadros virales, gripales, tos, bronquitis. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo está respirando. Lo que yo siempre les recomiendo a las mamás, a los papás, es sacar la parte de arriba de la ropa y ver cómo está respirando este bebé. El movimiento del pecho. Exacto, a ver qué está pasando con el movimiento, si es una respiración más agitada, si las costillas se retraen, si se infla la panza, si se hunde esta parte de arriba del esternón, si aletea la nariz. Entonces todo esto nos da pautas de que tenemos que hacer una consulta más rápido. Que hay una dificultad. Que hay una dificultad respiratoria que va a ser de diferente magnitud, puede ser leve, moderada o severa. Por eso es muy importante que las familias se acerquen a consultar. Bien. Muchas veces nosotros podemos, a través del WhatsApp y de consultas telefónicas, orientar, pero cuando tenemos alguna duda, siempre es importante El escuchar, la respiración. revisar, mirar. Nosotros vemos entrar a una nena, a un niño y nos damos cuenta. Exacto. ¿Sí? Sobre todo cuando hay cuadros febriles. Lo que nosotros vemos mucho en este momento son cuadros en los niños más chiquitos de bronquiolitis. Los menores de 2 años. En general menores de 2 Bien. años, más frecuente en menores de 1 año todavía. Sí. Y cuanto más chiquito, más grave. severidad puede tener. Exacto. Entonces es muy importante la consulta. La bronquiolitis en general es por un virus que se llama virus sincicial respiratorio, que produce inflamación de la vía aérea inferior, de los pequeños bronquíolos y de los alvéolos, y por eso a los chicos les cuesta mucho respirar, rechazan el alimento, a veces están tomando... Es un decaimiento general. Es un decaimiento general. Entonces Sí. es muy importante que la familia consulte. Las bronquiolitis, algunas se pueden
pueden manejar en casa, otras a veces requieren una Requieren. observación en guardia Ujú. y a veces requieren internación. Sí. Por eso es muy importante hacer una consulta a tiempo y no esperar. No esperar. Y una de las cosas que tenemos que ver, factores protectores de esto, es la lactancia materna. Si podemos Bien. dar lactancia materna es lo ideal. Los chicos que no toman lactancia materna, no importa, lo vamos a controlar Una igual. fórmula Y después reforzada. saber ujú. que hay vacunas en la embarazada que Sí. se está dando, nuestro país está dando esta Ujú. campaña de vacunas para la bronquiolitis en la embarazada. Sí. Entre la semana 32 y la 36.6, las mamás que están gestando pueden acercarse a vacunarse. Bien. Y después tenemos algunas medicaciones nuevas, pero que todavía no están tan vigentes, Sí. pero que existe la posibilidad de prevención de la bronquiolitis. Bien. Y que es importante, ventilar la casa, lavarse las manos. Bueno, espera. Vamos despacito con eso, porque eso es a lo que apuntamos más que nada en Argentina con Salud. Sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay síntomas, sabemos que hay tratamientos, pero ¿cómo podemos hacer para evitar? Esto es lo más importante o lo que uno tendría que tener más en cuenta, para no tener que llegar. Si llegamos, llegamos y vamos a encontrar. ¿Qué podemos hacer para no llegar hasta ahí? Por eso, la prevención es muy importante, lo que hablábamos, Sí. el tema de la vacunación de la embarazada, en el caso de las bronquiolitis, Sí. el lavado de manos, ventilar los ambientes. Bien. Si hay alguna persona que ya sabemos que está con tos, resfriada, tratar de Ujú. no contactarse sobre todo con los niños más chiquitos. Ujú. Entonces todo esto evita el contagio, pero muchas veces es muy difícil Es evitarlo inevitable. completamente. Sí. En los bebés mayores de 6 meses, vacuna antigripal, que Sí. sabemos que en nuestro país tenemos el plan nacional que se da entre los 6 meses y los 2 años, Ujú. y también en los chicos y las nenas que tienen alguna enfermedad concomitante, como por ejemplo niños o niñas que son asmáticos o que tienen problemas respiratorios Respiratorios, o sí. cardiopatías, todos ellos también entran dentro de la vacunación para la vacuna antigripal. Sí. Otros virus no tenemos maneras de prevenir más que evitar el contacto. Bien. Por eso saber si no mandar a los chicos enfermos al jardín, Claro, al esas maternal, cosas de, a la a ver, escuela. Si ¿sí? está con fiebre, no, déjalo No. en casa. Yo sé que es un problema, que bueno, que hay que organizarse y todo, pero bueno, ese tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta. Por eso, siempre saber que si los chicos tienen fiebre, tienen que estar 24 horas sin fiebre para volver a clase. Exacto. Y que se sientan bien, no solamente Ujú. no estar con fiebre. Hay chicos que no se sienten bien, entonces necesitan un tiempo más de aislamiento, estar en casa tranquilos. Bien. En relación al reposo, los chicos reposan de acuerdo a su necesidad. Cuando los chicos No se es el sienten- reposo del No, adulto, no lo vamos a dejar No. en la cama. No podemos pretender cama. Los chicos, si no se sienten bien, Ujú. se quedan quietos. Sí. Cuando están en movimiento, quiere decir que están mejor. Mm. Y esto también me da pie para hablar de la neumonía. También es época de neumonía, Sí. que ya es una infección un poquito más importante Ujú. en los pulmones. ¿sí? Bien. En general, la mayoría de las infecciones pulmonares, que lo que nosotros llamamos la consolidación por neumonía, pueden ser por diferentes gérmenes. La mayoría son virales, pero también tenemos bacterianas. Bacterianos. Y en ese caso es muy importante ver si es necesario alguna medicación antibiótica. Bien. Para el resto de las patologías, los resfríos, no usamos antibióticos. Paramos. Stop. Ahí está. No usamos antibióticos. ¿Por qué la doctora lo llevo al pediatra, tiene fiebre y no me da un antibiótico? Y sigo recorriendo pediatras hasta que me da el antibiótico. ¿Por qué no ¿Por qué? les dan el antibiótico? Porque el antibiótico se da cuando nosotros corroboramos, pensamos que es una enfermedad bacteriana que va a responder al antibiótico. Bien. La mayoría de las infecciones son virales. Los virus no responden a los antibióticos. O sea, las toses no se tratan con antibióticos, los resfríos no se tratan con antibióticos, las gripes, los cuadros virales no se tratan con antibióticos. ¿Y por qué los guardamos? Para evitar la resistencia Exacto. antimicrobiana. Entonces es muy importante, cuando nosotros necesitamos realmente un antibiótico, que ese antibiótico funcione. Funcione. Si nosotros lo usamos en forma permanente, cada vez tenemos más resistencia. Bien. Entonces es muy importante. A veces es cierto que se genera impaciencia, que los chicos hacen picos de 39, 40 y que las mamás, los papás se ponen muy Claro, inquietos. ese nerviosismo, pero tiene 40 de fiebre y no me dio ningún antibiótico esta doctora. No puede ser. Sí, puede ser. Y recuerden que ahora el antibiótico es con receta duplicada y archivada, no es Ujú. como antes que era de venta libre. ¿Por qué?
para evitar este tema de la Esta resistencia sobremedicación, para exacto. sobremedicación que tenemos. Sí, cuando hay cuadros bacterianos, siempre vamos a dar antibiótico. Bien. Muchas veces ahora también hay muchos cuadros de chicos con dolor de garganta, entonces en ese caso nosotros tomamos un test rápido de un exudado Un de la hisopado. garganta, un cultivo de fauces, y con eso nosotros podemos decir, ¿tiene bacteria? No tiene bacteria. Claro. Si tiene, lo medicamos, si no, paciencia. Paciencia, darle confort. Lo más importante es eso, que los chicos tengan confort, Sí. que se sientan bien, Ujú. que la familia mantenga la tranquilidad Sí. y que tengan el esquema de vacunación al día. Es Bien, muy importante importantísimo. el tema de la vacunación. Es esto, a ver, esto de que hasta que no pasan las primeras 48 horas de fiebre no puedo saber qué está desarrollando. A veces sí, a veces no. Bien. Hay cuadros que son muy rápidos y que de pronto en 6, 8 horas se desencadena el cuadro y hay que Y consultar son rápidamente. claros los síntomas como para poder determinar de qué estamos hablando. Por eso, los signos de alerta siempre es muy importante. Cuando uno ve, aunque haya pasado 3 horas, pero que el niño está totalmente tirado, Ujú. que no quiere hacer nada, que se duerme en todo momento o que está muy irritable, que la fiebre es muy resistente y no baja. Sí. Si aparecen manchitas rojas en la piel, Bien. no hay que esperar y hay Hay que que- irse a un centro de salud, a una guardia donde nosotros Sí. podamos atender a esa persona, porque es muy importante, cuanto antes mejor. La Pero detección temprana. la detección precoz, sobre todo porque hay otros cuadros. La mayoría de los cuadros son cuadros Leves. habituales de la Ujú. infancia, pero siempre hay cuadros un poquito más severos. Por Sí. eso hay internaciones, terapias intensivas, y eso lo tiene que ver, siempre la intuición de la familia es muy importante. importante. Cuando la madre dice, no lo veo bien, eso nosotros Hay que le damos llevarlo. mucho valor. La palabra de la mamá, del papá, para nosotros es muy importante. Exacto. ¿Sí? A veces se asustan de más, pero no importa. Siempre es mejor consultar a Ujú. quedarse en casa. Tal cual. Y también, lo que es muy importante, que nosotros como pediatras hablemos con los chicos. No solo con Bien, la mamá y no el papá. solo con la mamá. En general, yo hace un rato vengo del consultorio y vi algunos chicos, le digo, ¿vos cómo te sentís? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te duele algo? ¿Hay algo que te preocupa? Porque la verdad que Ujú. los chicos pueden conversar tranquilamente. A veces nosotros Claro. tenemos como referente solamente a las personas adultas y es muy importante que los chicos digan lo que sienten. Bien. Posiblemente en menores de 2 años cueste más porque todavía no tienen el lenguaje totalmente Sí. adquirido, pero en general con los gestos los chicos nos están mostrando lo que sienten y darle valor a esos sentimientos, a las sensaciones, a si aparece dolor, Sí. si necesitan estar más pegados, porque en general la mamá me dice, es como, me está pegadísimo, es una garrapata, y sí, cuando uno no se siente bien necesita ser recibido en el abrazo de otro. En la Entonces es muy contención, tal importante cual. que nosotros tengamos en cuenta la opinión, la mirada de los chicos, Bien. y si son adolescentes, Muchísimo por más. supuesto que tenemos Por que tenerlo supuesto. muy en cuenta lo que sienten, ¿sí? Sobre todo porque los chicos adolescentes también se enferman. En este momento vemos un Ujú. montón de chicos con cuadros virales, que no se sienten bien, con cuadros Sí. febriles, que se pierden reuniones, se pierden cumpleaños, entonces la empiezan a pasar mal, no quieren hablar con las personas adultas. Entonces es muy importante que nosotros podamos entrar de una manera muy respetuosa, manteniendo la privacidad sobre todo de los chicos y las chicas adolescentes, Bien. para que nos puedan confiar en las personas adultas. Exacto. Tenemos que generar confianza. Es la mejor manera de poder tratar, no solamente de ver qué le pasa físicamente, sino de poder tratar de dónde está apareciendo esta carencia o este huequito por donde se filtró la enfermedad y apareció. Tal cual. Y no minimizar los síntomas. ¿sí? Obviamente, Eso es muy importante. obviamente. Una pregunta que creo que a todos nos ha pasado y nos hemos preguntado alguna vez, porque cada vez que vamos a una guardia nos dicen, la diferencia entre la faringitis y la laringitis. Bueno, es Por un- favor. No hace falta que las familias sepan los nombres técnicos, pero la faringe es la parte de atrás de la garganta. Ujú, Es lo que nosotros también llamamos angina, también amigdalitis cuando tenemos las amígdalas, Ujú. que es la infección de esa zona, de la garganta, que es lo que cuando nosotros tragamos nos duele, donde puede haber placas, sobre Placas. todo cuando es alguna angina bacteriana Ujú. o algún tipo de virus que genera placas, no Ujú. solamente las bacterias generan placas. Lo que nosotros buscamos en estos casos, que hacemos el hisopado para ver si encontramos algo que se llama estreptococo, que es muy importante Claro. que nosotros lo encontremos y lo tratemos. Ahí Bien. sí es antibiótico sí o sí, por más que desaparezcan los síntomas. Porque a veces Ujú. las familias nos dicen, pero ya se le pasó, se le fue la fiebre, sí, pero es muy importante que nosotros tratemos Mantener. cuando sea necesario tratar. Bien.
La laringitis es la inflamación de la laringe, que es donde nosotros tenemos las cuerdas vocales. Donde pasa el aire. Donde pasa el aire. Entonces, cuando se inflama la laringe, nosotros lo que vemos es una tos mucho más ronca, tos de foca o de perro. Es una tos que las madres me dicen, es una tos fea. Es una tos muy metálica, muchas veces los chicos aparecen en medio de la noche con esa tos. Y que a veces sienten que les está faltando el aire y que asusta mucho. Muchas veces empiezan antes con un resfrío, con un catarro de vías aéreas superiores, con difonía o afonía, que es la pérdida total de la voz. Entonces a nosotros nos da la posibilidad de saber que tiene que ver con la laringe. Ese dolor de garganta no es de un lado o es del otro. En el caso de la laringitis, muchas veces cuando es de noche es importante ayudar a los chicos, porque a veces se siente que les falta el aire y se asustan. Podemos con el aire frío, a veces salir a la calle en aire frío desinflama la vía aérea. Bien. A veces también el vapor, cuando uno tiene vapor en la ducha, o abrir la puerta del freezer, son todas estas cuestiones caseras que uno puede hacer para desinflamar. Cuando esto no mejora, nosotros tenemos el recurso de antiinflamatorios, que siempre es con indicación médica. Bien. Hay chicos que tienen la laringe como su órgano blanco, que siempre hacen laringitis. Sí. Entonces nosotros, la familia ya lo conocen, ya saben cómo manejarse, pero siempre es importante que consulten, por más que conozcan el procedimiento, siempre consultar. Pero es muy importante saber que hay diferencia entre angina, que el famoso dolor de garganta puede ser de un lado o del otro. Por eso siempre la confusión. Y que los dos se pueden tratar, se pueden dar analgésicos para poder calmar el dolor. Y que siempre es importante consultar para que nosotros podamos dar la recomendación necesaria para ese cuadro en particular. Es un placer, Ángela, porque la verdad es que nos va sacando de todas esas dudas y esas cosas que uno queda en la nebulosa siempre, sobre todo cuando estamos con los chicos, que nos provoca tanta angustia y tanta cosa, ver que a un chiquito o tiene fiebre o llora o no se siente bien, eso es bastante lo más terrible que nos pasa. Sin duda, la fiebre es un síntoma, un signo para nosotros también que angustia, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que es un mecanismo de defensa. El organismo está subiendo la temperatura para poder combatir a los gérmenes. Repararse de alguna manera. Y muchas veces la fiebre es de cuadros banales y otras veces muestra algo más importante. Por eso es importante que las familias aprendan cuáles son los signos de alerta. Bien. Ahora tenemos muchos medios de comunicación, cada vez hay más información. No atosigarse tampoco con tanta información. Siempre consultar con su pediatra, con el médico de cabecera, porque es el que conoce a la familia, conoce a los chicos, a las nenas y nos puede orientar. ¿Sí? Pero es muy importante saber que la fiebre es un mecanismo de defensa. No es necesaria bajarla siempre. Nosotros la bajamos para dar confort a la persona que tiene fiebre, pero no es que necesitamos bajarla. Pero es un ciclo necesario. Es un ciclo necesario. Sí hay niños o niñas que hacen convulsiones febriles, que asustan muchísimo a la familia, entonces ahí nosotros tenemos algunos recursos para tratar. Una vez que la familia sabe que tiene un niño que puede tener convulsión febril, entonces ya utilizamos los antitérmicos de una manera más regulada, pero a veces si hay chicos que no quieren tomar el medicamento, que hacen escándalo, que lo escupen, no desesperarse. La fiebre en algún momento va a volver a bajar. Exacto. ¿Sí? Ahora, si el niño está con muy poco confort, es importante ayudarlo. Y sí, es muy importante hidratar, dar agua fría. ¿Sí? No hacemos más el baño de ir bajando la temperatura porque los chicos la pasan mal. Así que lo que queremos generar es confort, es placer, que los chicos se sientan mejor. En general estas enfermedades duran 3-4 días y después vuelven a la vida normal. A la vida habitual, a jugar, a divertirse, que es lo que tienen que hacer los chicos. Un verdadero placer, Ángela, pero no te voy a dejar ir sin que me digas, que me conteste la pregunta fundamental de Argentina con Salud. ¿Qué es la salud para vos? La salud para mí es todo, es todo. Es globalmente pensar en las emociones, en los sentimientos, en cómo uno se siente físicamente, en sentirse bien con su cuerpo, en sentirse bien con la comunidad en que se mueve, en lo social, en las interacciones sociales, en los vínculos personales, en el vínculo de apego. Todo eso es la salud. Cualquier cosa que falla, tenemos un desequilibrio. Exacto. Entonces es muy importante. Por un lado, uno dice, está enfermo físicamente. El tener un problema físico altera las emociones, produce tristeza, produce ansiedad. Entonces nosotros tenemos que acompañar en el todo. La escucha cura, la palabra cura.
Entonces, El mimo. El mimo, el abrazo, El abrazo. libera endorfinas, liberan dopamina. Entonces, todo lo que tenga que ver con el contacto personal. Nosotros sabemos ahora que hay algo que se llama medicina del estilo de vida, Bien. que influye el sueño que tenemos, que tengamos un sueño reparador, una alimentación saludable, con lo mejor que tengamos a nuestro alcance. Bien. No importan los recursos económicos, sino lo mejor que tengamos, con buenos vínculos sociales, con actividad física, eliminar todo lo que tenga que ver con los tóxicos, ni fumar, ni alcohol, ni nada de eso, y todo lo que tenga que ver con ejercicios de meditación y de respiración, momentos de pausa. De regular. Eso hace que tengamos una mejor salud. Por supuesto que a cada tanto nos vamos a ir de eso. Las personas tenemos cuerpo, tenemos mente y podemos vernos afectados. Pero si nosotros como profesionales de la salud cuidamos todo, nos vamos a ayudar. Yo siempre digo que la salud de las personas es demasiado amplia para ser vista solamente por Desde médicos. un lugar, ¿sí? exacto. O sea, es muy importante el área psi, el área de la música, el área del arte, de pensar en ponerse en el lugar del otro, de la Bien. empatía. Eso va a ayudar muchísimo a que la gente viva mejor, más feliz y se trata mejor. Porque nos tenemos que tratar bien, eso es muy importante. Muchísimas gracias. No, al contrario. Un abrazo a la audiencia. ¿Viste? Otro programa pasó así de rápido, porque es tanto lo que tenemos para compartir y es tanto lo que nos urge saber y querer contarte, que así de rápido, como las cosas buenas, pasa así este programa. Pero yo te voy a pedir, por favor, que no te olvides de seguirnos en todas las redes. Acordate, @ArgentinaConSalud. Ahí nos vas a encontrar y vas a ver pedacitos de cada programa, todas las notas de interés, todo lo vas a encontrar ahí. Como por supuesto también en el www.argentinaconsalud.com. Allí está incluso la guía de profesionales que nos acompañan y que tenemos para recomendarte. ¿Qué más te puedo decir? Que claro, que te vuelvas a conectar con nosotros el próximo domingo a las 20 horas, aquí, por supuesto. ¿En dónde va a ser sino en Canal 22 Web? Y te recuerdo, por favor, no te olvides, cuidarte, prestarte atención a lo que te pasa y a lo que pasa en tu entorno. Ese es el primer paso para la salud. Gracias. Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barceló.